Juan capítulo 3 comienza de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora el capítulo 3 está después del capítulo 2 y eso es evidente. Y es que el capítulo 2 nos da el contexto para introducir estas palabras. El capítulo 2 terminó diciendo que cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces, Nicodemo, prominente entre los judíos, uno de los principales fariseos, viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, que significa maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios como eso, como maestro, como alguien que enseña. Tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo veía a Jesús como una especie de maestro, como una especie de profeta enviado por Dios, y eso se comprobaba por medio de sus señales. Y entonces el versículo 3 dice: Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que le acababa de decir Nicodemo? Pareciera que no tiene ningún tipo de sentido, pero recordemos, Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada. Él conocía ya el interior del hombre y él, por supuesto, conocía el interior de Nicodemo. Entonces Jesús va al problema más grande, no solo que tiene Nicodemo, sino que tiene cualquier hombre. La necesidad que tenemos de nacer de nuevo, y le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en esa realidad espiritual. No puede entrar en una comunión y en una relación con Dios. No puede entrar bajo el gobierno y el dominio de Dios. No puede entrar bajo el cuidado de Dios si no naces de nuevo. Y entonces Nicodemo le pregunta, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es ridículo, Jesús. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es algo como entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y responde Jesús en el versículo 5. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces Jesús está aclarando este concepto de nacer de nuevo. Y dice: el que no nace de agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir esto que debemos de empaparnos en agua y eso significa que nacemos de nuevo? No. Nacer de nuevo significa nacer de agua y de espíritu. ¿Por qué de agua? Porque implica una limpieza. Implica que el Señor lava todo dentro de nosotros. E implica del Espíritu porque Él pone su Espíritu dentro de nosotros, nos da un nuevo corazón con nuevos afectos y ahora podemos vivir para Él. Y el que no tiene esa especie o ese tipo de nacimiento no puede entrar en el reino de Dios. Pero esta no es una obra de la carne, porque lo que nace de la carne es carne. Es una obra del Espíritu porque trae resultados espirituales, es una vida espiritual. Entonces no deberíamos asombrarnos de que Jesús le haya dicho a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto? Bueno, realmente no podemos saberlo. No podemos saber cómo sucede. Lo que sabemos es que sucede. Así como el viento sopla por donde quiere y oímos su sonido, pero
realmente no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. De la misma manera, no podemos saber de dónde viene ni a dónde va el que es nacido del Espíritu. Lo que sabemos es que el Espíritu viene sobre esa persona y le da una vida transformada. Versículo 9. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo de nuevo está confundido y le dice: Jesús, no entiendo nada. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le responde: oye, deberías saberlo, tú eres maestro de Israel, tú ya deberías entender estas cosas. Pero pon atención, Nicodemo, en verdad te digo, de cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Nicodemo, tú sabes que no podemos hablar de lo que no sabemos, y yo hablo de lo que sé, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Porque, Nicodemo, si estoy hablando de cosas terrenales y no creen, ¿cómo me vas a creer las celestiales? Y la pregunta es: ¿por qué deberíamos creerle a Jesús? Y el versículo 13 señala eso y dice: nadie ha subido al cielo. Y eso es obvio. Ninguno de nosotros hemos subido al cielo para ver y contemplar las realidades celestiales. Pero aquel que bajó del cielo sí las conoce. ¿Y quién es aquel que bajó del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, Jesús. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y Jesús le ilustra aquí a Nicodemo la realidad del nuevo nacimiento con un pasaje bien interesante que está en Números capítulo 21. El pueblo de Israel estaba en el desierto y entonces comienza a quejarse en contra del Señor. Y el Señor envía juicio sobre ellos. Y entonces los ataca con enfermedad y ellos empiezan a morir. Y entonces el pueblo clama y Moisés le lleva ese clamor al Señor y el Señor dice: construye una serpiente de bronce y entonces cuando ellos miren a esa serpiente de bronce, ellos serán sanados. Y entonces por eso Jesús le ilustra esto y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué hacían todos aquellos que estaban muriendo? Ver hacia la serpiente de bronce. Ellos creían verdaderamente que Dios había puesto esa serpiente para que ellos fueran sanados. Y ellos ponían sus ojos en esa serpiente y entonces eran sanados de esa terrible enfermedad causada por el juicio de Dios. Y entonces dice: así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ya no es una serpiente en el desierto a la que estamos mirando. Es al Hijo del Hombre levantado en una cruz. Pero no solo levantado en una cruz, sino levantado en resurrección. Y no solo levantado en resurrección, sino levantado y ascendido en gloria. A ese Jesús crucificado, resucitado y ascendido, es en quien nosotros ponemos nuestros ojos, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, somos unos cadáveres, pero si ponemos nuestros ojos en Cristo, si fijamos nuestra mirada en Él, si ponemos nuestra fe en Él, tendremos vida eterna. Versículo 16, Juan escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este sin duda es el pasaje más famoso de la Biblia, y Juan escribe: porque de tal manera, fíjate con qué amor Dios, fíjate con qué clase de amor Dios amó al mundo, con el amor más grande, porque nos dio a su Hijo unigénito. No había más que Dios pudiera dar. Él dio a su Hijo. Él amó al mundo que no le amaba y dio a su Hijo unigénito, a fin de que todo aquel que cree en Él no se pierda. Dios no quiere la perdición de nadie y por eso ha dado a su Hijo. Dio a su Hijo al mundo para que todo aquel que ponga su confianza en Él tenga vida eterna y no se pierda. Y esa vida eterna es una vida que no solo se refiere a tiempo ilimitado, sino se refiere a una realidad espiritual. Eso ya lo vimos en el capítulo 2. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, el que cree en Él, dado que Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, el que cree en ese Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esto es evidente, porque hemos rechazado al único que nos podía dar salvación. Entonces, las consecuencias de rechazar a Cristo es la condenación que merecemos, porque no hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Aquí Juan explica un poco más acerca del juicio. La luz vino al mundo. Las tinieblas no la comprendieron, decía el capítulo 1, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si tenemos ya al Salvador delante de nosotros y Dios ha provisto un medio para no ser condenados, por qué nosotros rechazamos esa salvación? Y Juan lo explica, nuestras acciones son malas. Las tinieblas, los hombres que andan en tinieblas, no vienen a la luz porque sus obras son malas. Todo el que hace lo malo, dice el versículo 20, odia la luz. No quiere acercarse a la luz, no quiere saber nada de la luz, no quiere saber nada de Cristo y no viene a Cristo, no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Porque sabe que así como una linterna alumbra y se puede ver todo en medio de la oscuridad, así Cristo, cuando nos encontramos con Él, muestra todo lo que hay en nuestro interior y muestra que nuestras acciones son aborrecibles delante de Dios y ofenden a Dios. Y entonces nosotros nos vemos indefensos, nos vemos desnudos, nos avergonzamos y rechazamos la luz. Versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El que viene a Cristo sabe que toda acción que Él haga ha sido hecha en Dios. Ha sido hecha bajo el respaldo, sustento y propósito de Dios. Nacer de nuevo es algo necesario. ¿Cómo nacemos de nuevo? No es algo que nosotros podamos hacer. Es algo que el Espíritu hace. Es una obra de limpieza. Él lava todo lo que hay en nuestro interior, pero también de regeneración. Nos da un nuevo corazón. Cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. Esta obra no es algo que dependa de nosotros, pero sí tiene un requisito: la fe. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo, fijar nuestra mirada en Cristo. Y todo aquel que cree en su nombre, todo aquel que deposita su confianza en Jesucristo, todo aquel que viene a Él y depende de Él por completo,
tiene vida eterna, tiene una nueva vida que, como ya dijimos, es abundante, es transformadora y es superlativa. Y esa vida es un regalo que Dios le da al mundo por medio del sacrificio de su Hijo, para que todo aquel que crea en el sacrificio, resurrección y ascensión de Cristo tenga vida eterna. Dios no quiere la perdición de nadie. Sin embargo, nosotros estamos bajo el juicio de Dios por estar en tinieblas. Si nosotros estamos en tinieblas, es natural que rechacemos la luz. Pero Dios se acerca en amor hacia nosotros por medio de Jesucristo, para que, si nosotros creemos en Él, esa luz venga a nuestras vidas, seamos transformados por medio de su Espíritu y ahora tengamos una nueva vida. Eso significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la manifestación más grande del amor de Dios hacia nosotros. Ese nacer de nuevo es un regalo que Dios nos da, un regalo de amor y de gracia que Dios nos da, mediante la fe. El requisito es creer en Jesucristo, en que Él fue crucificado por nuestros pecados, resucitado y ascendido, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Nacer de nuevo es un regalo de gracia mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Aceptas ese regalo? Tienes que nacer de nuevo.